Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 19 de este capítulo 6. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y tuvieron miedo. Queridos amigos, este es el texto que nos presenta hoy el Evangelio de San Juan en el versículo 19 del capítulo 6. En la tensión narrativa, que es lo que encontramos, es decir, el versículo como tal, el texto, los discípulos ya no están al inicio de viaje, ya están en marcha, se encuentran en medio del lago, lejos de toda seguridad. Ahí entonces ya estamos perdiendo seguridad. Ya se llama a la orilla, ya se llama a la parte firme de la tierra y vamos entrando en el agua, en el mar. Ya hemos dicho tantas veces la simbología del mar, que significa el mal. Han remado, han luchado y han gastado fuerzas. Se han metido aquí entonces, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay algo que nos está aquí desgastando a nosotros. Entramos, remamos, luchamos, hemos gastado fuerza. La escena refleja una experiencia profundamente humana. Avanzar mucho, esforzarse innecesariamente, pero de una manera intensa, lleva pero todo. Yayapo, innecesariamente yayapo pareíma lleva. ¿Por qué? Y porque no avanzamos. Avanzar mucho, ¿verdad? Y seguir lejos de la meta, porque ya es a otro lado. Avanzamos mucho, pero avanzamos en una situación o en una dirección, mejor dicho, no aquella que nos conviene a nosotros. Motos acuerdan las otras algo o yupina vamos a llegar a Cafarnaúm. Ahí va a ver ya a Cafarnaúm de la Jaina hacia Tiberíades. Entonces el que conoce la geografía enseguida se va a ubicar, ¿verdad? Entonces están subiendo, o José y Cuajina lleva hacia Cafarnaúm, pero ahora les está llevando y les está llevando a otra parte. El pasemos a la otra orilla nos está indicando y nos está diciendo que otro loiteña de Yahañé. Ahora, la aparición de Jesús aquí es en un momento también decisivo, ¿verdad? Porque habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron venir a Jesús caminando sobre el agua. Hay una aparición de Jesús y este es un momento decisivo. Jesús aparece en el corazón mismo de la crisis, en el mismo corazón de la crisis. No llega
antes de la dificultad. Atención, esto también es interesante. Dios está presente, pero cuando hay momentos de crisis, es ahí donde es como que Jesús despierta y se encuentra en medio de nosotros, aparece, llega. No llega antes de la dificultad. El Señor entonces no es que nos quita la crisis o nos quita todo problema, sino que somos nosotros quienes hacemos nuestro camino, y en medio de ese camino, cuando nos encontramos en crisis, tenemos que saber que el Señor está allí presente. Oye, Peña de Querina. No elimina previamente la tormenta. No es que Jesús se pone allá que la tormenta, o la tormenta, entonces endere y coge y globe, y botella. Entonces no te afecta nada de la crisis, ¿verdad? Sino que el Señor no elimina previamente la tormenta. Se manifiesta cuando la situación aparece más difícil. Es ahí donde aparece la gracia de Dios. Pero esto quiere decir que nosotros hacemos un camino dentro de nuestra libertad, porque si no, nosotros seríamos simplemente un ébete, seríamos simplemente un títere. Es decir, no haríamos nada por nuestras propias convicciones, por nuestras propias fuerzas. El títere se mueve de acuerdo a cómo le mueve el titiritero. No, si vos dejás ahí, ese títere no se mueve ni va a hacer nada. Entonces, no es que soy yo, ¿verdad?, el que muevo como un títere, sino que vos sos libre. Vos estás en tu vida. Ahora yo, en todo caso, Dios lo que hace es, en el momento de la crisis, en el momento de tu libertad, en el que vos estás utilizando y estás esforzándote, ahí es donde Dios aparece para ayudarte. No es que Él te va a sacar los problemas, sino que te va a ayudar para que vos puedas solucionar los momentos difíciles. La expresión griega que aquí aparece, ¿verdad? Peripatón epites thalases. Peripatón epites thalases. Significa caminando sobre el agua. Peripatés, ¿verdad? Caminar. Lo que era amenaza para los discípulos se convierte en un escenario de revelación divina. Ya que peripatés, epi, sobre, ¿verdad? Talasas, que quiere decir el mar, ¿verdad? Ahora, en el mundo antiguo, recordemos que el mar simbolizaba, siempre hemos dicho, el caos, el desorden, las fuerzas incontrolables. Ningún rey ni ejército podía dominar una tormenta, nadie puede dominar, el hombre no puede. Por ello, los relatos donde Dios domina las aguas poseen enorme importancia, porque es Dios el que domina las aguas y es el único, los otros no. Entonces, Juan no narra solamente aquí un milagro, sino que está revelando la propia identidad de Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Identidad de Jesús. A lo largo de la historia, nosotros mismos, el hombre, intentó controlar el caos mediante el poder, mediante la tecnología, mediante la influencia. Pero el Evangelio proclama una verdad superior, mucho más allá. Cristo no solo domina las circunstancias, sino que Jesús mismo camina por encima de la crisis, por encima de las tormentas. Es decir, esta es la identidad de Dios. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 19, nuestro estudio del día de hoy. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron miedo. Queridos amigos, desde un aspecto cultural, antropológico, vamos a estudiar aquí, recordemos que el caminar sobre las aguas era un atributo, sobre todo culturalmente hablando, del aspecto bíblico en Israel, era de Dios, pertenecía a Dios. Caminar sobre las aguas era acción propia de Dios.
Israel siempre había escuchado, siempre en la Biblia, desde siglos, que solo Dios domina las aguas caóticas. Y ante Obeiga tu la Yaheshá, por ejemplo, en el libro de Job, todo eso aparece allí. El mar siempre, lo caótico, y solamente Dios puede dominarlo. Por eso también la reacción inicial no es de admiración, sino que más bien es una reacción de temor. Cuando aparece una realidad que supera nuestros esquemas, es decir, el hombre no puede, ojo, ñanderasa, ya lleva, surge entonces el desconcierto, porque ñanderasa, claro, y cuando hay esa partido, me la añade de selección, me ñanderasa, y vaya desconcierto total. Entonces, un desarme total, ¿entiendes? Un desconcierto aquí de cada uno de nosotros. Que pañan de un gol, 2 goles, 3 goles, 4, joma de escena. Entonces, hay un desconcierto. Así también, ese es el miedo que produce, queridos amigos, la inseguridad. El ser humano se siente cómodo con lo conocido. Cuando nosotros conocemos algo, estamos seguros, entonces nos sentimos bien cómodos. Y Jesús por eso desafía las leyes naturales, las categorías mentales de los discípulos. Las leyes naturales, aquí. Nosotros, de cierta manera, podemos desafiar y esas categorías mentales también de los discípulos. Se pueden aquí tranquilamente, en este caso, ¿verdad? Se puede desafiar. Pero la paradoja, en este caso, de un aspecto antropológico, es que los discípulos temen precisamente cuando llega la solución. Cuando llega la solución, aquí hay una paradoja, hay casi una contradicción, porque malo oruañan de la solución y justamente Jesús es el que está trayendo la solución. Yandeña ahí en la tormenta, yandeña ahí en el momento crítico, a PPV ñande yara lleva ñande puetimo mi janguecha. A UPV ñande y que justamente con una actitud negativa y contraria, que es el miedo. El peligro era la tormenta. Sin embargo, ellos temen no a la tormenta, sino que ahora temen a Cristo que viene caminando sobre el agua. Y esta paradoja sigue ocurriendo también hoy, ¿verdad? Nosotros pedimos la intervención de Dios, etc. Pero nos inquietamos verdaderamente cuando Dios se presenta y dice, bueno, mi hijo, a ver, ayuno y putibojanga. Pero claro, te pide un cambio, te pide dejar de ser corrupto, de ser ladrón, etcétera, etcétera. Vea la llevande. Ne mondajare igual, ya mi hijo, vea, servía al pueblo, hace bien las cosas como tiene que ser, de allá. A pepende, tenés miedo ya del Señor. ¿Por qué? Y porque te está pidiendo, entre comillas, te pide demasiado. Eres ya lleva las cosas no y coponaina, eres ya la de la pichacueva, pues de contra. ¿Por qué? Y porque es así, ¿verdad? Porque en ya por poner las cosas a la gente, oye, que japá por todas partes. Entonces, de UPV gato lleva momentos de crisis, de ay, me viene la tormenta, nambrende en tema hoy, haremos por asegua, UPA que vamos a de yesa que es una tormenta la que está viniendo. Y entonces en ese momento parece que invocamos y pedimos que se solucionen los problemas, dale, ñan de yara, solucionarse ese problema. Pero, obvio, ñan de yara, o ñemoy beben de querer. Pero es ahí donde te va a pedir, ¿verdad? El cambio. Y justamente lo que tenés miedo es a Cristo. Tenemos miedo a la propuesta del Evangelio. Por eso es una paradoja, una paradoja. Pedimos, cuando se nos ayuda, entonces tememos de esa ayuda que nosotros mismos hemos pedido. Por lo tanto, el significado profundo del temor, la palabra que se utiliza es el phobos, fobia, decimos nosotros en castellano, phobos, es en griego, phobos. Tengo fobia a, entonces tengo temor a Heiseber. No expresa solamente el miedo físico, sino que describe también ese asombro, este estremecimiento, o sea, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Verdad? Y entonces me doy cuenta, ¿verdad? Ante esta realidad. Y entonces no soy capaz de dar ese paso importante. Y estos son elementos muy antropológicos, queridos amigos, que rondan dentro de nuestra vida, que están presentes en nuestra vida. Como decíamos la paradoja,
ya Yerure ñande yara se petugo hangma, ñande yara u en ese momento de crisis, o pasa hangma ese se peipo, alleva, hace vaya bebe, a bebe entonces, porque o Yerure se, entonces cambio en mi vida, eso me da fobia, miedo, temor a Dios. Queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande yara ñe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con ñande yara ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, hoy con el versículo 19 de nuestro estudio. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y tuvieron miedo. Upealas y añandé, ¿verdad? Entonces el Evangelio de San Juan en este versículo 19. Dentro de las palabras claves que tenemos aquí, una de ellas ya hemos hablado, es el famoso peripateo. Peripateo, caminar, andar. Peripateo. Es decir, esta palabra deriva de la raíz pat, que indica caminar, avanzar, recorrer un camino. Y desde un sentido exegético, así aplicando a este versículo, Jesús no lucha contra el caos. Jesús no lucha, sino que está por encima, camina sobre. Jesús camina sobre el caos, camina sobre el mal. Porque el mar significa el mal. Jesús camina sobre el caos, Jesús camina sobre el mal. Actúa con total libertad donde el hombre experimenta fragilidad. La enseñanza teológica es que Cristo posee una soberanía absoluta. Jesús no necesita entonces imponerse. Jesús ya está por encima de aquello que amenaza al ser humano. ¡Qué espectacular! Entonces, San Juan hoy saca peitema ñande no. Ñande ya no hay que tener sino que Él ya está por encima. Peripateo. Camina por encima del mal. Camina sobre el mar. Entonces se dan cuenta que la simbología y la teología es mucho más profunda, queridos amigos, que simplemente buscar y decir, Jesús, mira el milagro de Jesús, mira el poder, estilo protestante y compañía de ahí. Entonces miramos, simplemente, es como decir, mira, si andamos mañana, la secua punta, no. Entonces el peripateo quiere decir que Jesús no lucha simplemente contra el mal, contra el caos, sino que el poder de Dios está sobre el mar, camina, vence el mal. Esa es la simbología más importante, queridos amigos, que nosotros tenemos que aprender. Y no nos quedemos, como ya decía, en un sentido simplemente literal. Una segunda palabra clave es el stadium. Esta es la medida de distancia, una medida de distancia. Aquí decía 25 o 30 stadium. Es la medida de distancia. Unidad de medida greco-romana, es decir, es entre Grecia y Roma que utilizaban esta medida, el estadio. Aproximadamente un estadio era 185 metros. 185 metros, casi 200 metros, 185 metros. Ahora, ¿qué significa esto? 25 stadium, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que multiplicar por 2, casi 50. Hemos hecho 45, 45, porque por 2 pues tiene que ser 25, ¿verdad? 25, 50, pero 185, entonces 45. Entonces, sería 4.500 metros. Entonces, la mitad. Bueno, y entonces, aquí Juan lo que conserva es el dato, a unos 25 o 30 estadios. Los discípulos no avanzaron mucho, ya sufrieron mucho, no gozaron de mucha energía, de mucha fuerza, a pesar, por eso estábamos diciendo, todas sus fuerzas eran innecesarias, decíamos nosotros. O sea, al cual llevó 20, pero era innecesario ya, porque reímos lo llevó, o remambaré y maybe, dos hoy move, la fuerza, la tormenta,
un fuerte viento, decía, o un viento fuerte. Es decir, que es lo que nos desestabiliza. Eso significaba la crisis. Entonces, todo esfuerzo se vuelve esfuerzo en vano. Dios suele manifestarse también cuando las fuerzas humanas llegan a su límite. Es en ese momento, queridos amigos, en que Dios aparece. Es en ese momento, decíamos, el momento de crisis. Ustedes venían de Yaraye, Shacañande, o la gracia aparece cuando el hombre descubre que no puede salvarse solo, pero eso es también reconocer y saber la propia situación. En ese momento aparece la gracia de Dios. Y por eso estamos utilizando esta palabrita que, o mejor dicho, de la distancia, ¿sí? La palabra de la distancia, stadium. Ya llamamos mombereina, pero da ela momberetereila yahai. Ubebe ya pitaña pa. Más de eso no podemos irnos. Y entonces, aquí habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron miedo. En cuanto a la dimensión del lago de Galilea, nosotros sabemos que tiene 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho, como una cruz, ¿verdad? 21 de largo y 12 de ancho. Bebela y ancho, vean. A bebela y pucubea. 21 kilómetros por 12. Entonces, aquí cuando te está diciendo que habían remado unos 25 o 30 estadios, quiere decir que unos 4 kilómetros, ¿entiendes? 4 kilómetros, 4.500 metros más o menos. Unos 25 estadios, o 30, se dan cuenta. Entonces uno casi 5 kilómetros ya. Y bueno, pero hasta ahí llegamos, más que eso no podemos. Y por eso estábamos utilizando también esta palabrita, que simplemente nos quiere dar a entender que la distancia, estadio, no avanzaron demasiado. UPA de la San Juan, explicañan de Iñande. Mucho esfuerzo, pero poco resultado. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando y estudiando el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 19. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, tuvieron miedo. Muy bien, queridos amigos, aquí nosotros vamos a mirar un poco, a ver qué es lo que nos quiere enseñar, cuáles son estas enseñanzas, algunas de las enseñanzas, porque ella lleva a través de estos versículos. Cristo suele manifestarse con mayor claridad cuando nuestras inseguridades humanas se agotan. Se agota toda posibilidad humana, y ella popámala y catúa ella lleva. Y ahí nos agotamos. Y es ahí donde Cristo se manifiesta con mayor claridad, mis queridos hermanos. Yo estoy ayudando en el hospital también, voy en todos los hospitales, sanatorio, aquí para allá, sereno, y en las asías. Y es interesante, queridos amigos. Y yo cada vez más también, la gente ahora hace pecho, o sea, lo siento y lo vivo, sobre todo porque normalmente los que te piden o te llaman de los hospitales es porque están enfermos, ¿verdad? Y muchos de ellos no es porque itichinado o lo que sea, sino que ya están en lo último, ¿verdad? Están en terapia intensiva o están en las salas, pero están ya en una situación muy reservada, en fin. Son situaciones bastante complicadas, queridos hermanos. Y aquí es donde esta frase y esta reflexión nuestra, que Cristo se suele manifestar con mayor claridad. ¿Cuándo? Nuestras seguridades humanas
se agotan. Seguridades humanas se agotan. Aquí se agota toda seguridad humana. Terapia intensiva. O vos te vas ahí en el policlínico, ¿verdad? O en el polivalente ahí de IPS o lo que sea. Y vos te das cuenta, queridos amigos, o en otros lugares, ¿verdad? Hay muchísimos lugares así de situaciones bastante complicadas, situaciones bastante difíciles. A usted venderé ese paite. Usted vende ñandu paite, ¿verdad? Aquí está la seguridad humana. Incluso hay algunos que se recuperan, vos te vas ahí en terapia y hay algunos que ya pueden hablar, que se han recuperado. Y entonces uno conversa un poco con esas personas y comentan contigo, ¿verdad? Porque es ahí donde uno siente, y ellos mismos lo sienten, ¿verdad? Ahí donde hay tirar y recuerda, yo puedo, no. Espontáneamente muchas veces, ¿verdad? Se encuentran, y claro, un sacerdote que se encuentra, lo miran con ese amor y con ese cariño tan profundo, ¿verdad? Porque, y por una experiencia de esta seguridad humana que uno tenía, pero que lo había perdido todo. Y ahora se vuelve a encontrar. Y ahí es donde Cristo se manifiesta con mayor claridad. Y eso yo les puedo dar testimonio, sé por lo menos. Bueno, una segunda enseñanza, queridos amigos, es muy interesante. Jesús no siempre elimina inmediatamente el caos. Jesús no elimina el caos, sino que Él demuestra su autoridad caminando sobre el caos, caminando sobre aquello que nos amenaza a nosotros los hombres, para decirnos, ¿saben qué? Que también nosotros tenemos que caminar sobre el agua. Nosotros también tenemos el poder, Dios les ha dado, Dios nos ha dado el poder para vencer todo mal. En otros pasajes de la Escritura. ¿Se acuerdan que Pedro también en un momento le pide, Señor, si eres tú, es decir, su identidad, eres tú, esta es la identidad de Dios, Dios que puede caminar, que puede vencer el mal, que puede caminar sobre las aguas, si eres tú, déjame también a mí caminar sobre las aguas. Y yo a tu Pedro, vos tenés todo el poder también, porque Dios, yo te he dado desde la creación todo el poder para que puedas vencer, puedas caminar sobre el mal, puedas caminar sobre el agua, ¿entiendes? Queridos hermanos, con algo importante, la me llevan y acompañan de ir al estilo protestante, ya bueno, sapuca y para y por el poder, por esto y por aquello, entonces que quedamos en simples elementos, ¿verdad?, de una lectura así literal de la palabra. Esto va mucho más allá, queridos amigos. Jesús no siempre elimina por eso el caos. Jesús no viene a hacer eso. Ese no es un evangelio famoso de la prosperidad, que te quita todos los males para que vos simplemente vivas de una manera en una botella o en un globo. No. Y ande yara o sacande intendego será como y tema me vamos donde. Inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que el ser humano puede temer incluso aquello que viene a salvarlo cuando rompe sus expectativas. ¿Por qué? Tememos a Dios. Pero aquí entra el phobos, ¿verdad? La fobia. Somos fóbicos. ¿Por qué? Y porque cuando rompe nuestras expectativas, hasta cierto punto nomás yo quiero que vos intervengas en mi vida. Si por ejemplo se monta, pero se haga esa vaya toda yo de auxilio ya de yara. Siempre tengo mina, porque allí piñala monda a huevo, lo que sea. Se salva mina de la cárcel, bueno, ya llueve, por lo menos ya se salva de la cárcel. Pero después, no es que queremos devolver lo robado, o no es que queremos cambiar de vida y no hacer más lo que estamos haciendo. Entonces rompe tu expectativa. Yo hasta cierto punto nomás quiero, le pongo límites a Dios, cómo tiene que actuar, ¿entiendes? En síntesis, daña convertirse. Entonces ya puede sube. Entonces el ser humano puede temer y teme a Dios incluso cuando Dios que viene a salvarlo va y rompe y va más allá de lo que vos le estás pidiendo, de esa expectativa que vos tenés. No, mi expectativa es seguir aquí. Veala San Agustín, ella que conviérteme Señor, pero no ahora todavía, jaro mierda.
no ahora. Pero San Agustín y yo, que conviérteme, Señor. Oye, es la conversión. Pero es aromina y andellara, es aromina, no ahora. Interesante. Peala y andere cohen, ¿eh? Bueno, una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que las pruebas prolongadas no son señal automática de abandono. Porque algunos veces dicen, Dios me abandonó totalmente. ¿Por qué? Porque imagina las pruebas que son muy prolongadas. Sin embargo, pueden preparar una revelación mucho más profunda de Dios. Es decir, hay por ejemplo alguna santa, ahora da Costa, una portuguesa, una de Portugal. Esta era una cooperadora salesiana, de la familia salesiana, que estuvo en cama postrada, pero no sé cuántos años, ahora creo que es sierva o beata, sierva de Dios creo que es, ¿verdad? O por lo menos está en causa su beatificación y canonización, ¿verdad? Y Alessandrina, ahí está, Alessandrina da Costa, ve camien a pe mañami, vea. Y esta señora estuvo en el lecho, ahí, paralítica, y ahí se santificó. Como dice la gente, murió con olores de santidad, ¿verdad? Entonces está su proceso. ¿Pero por qué? Y porque justamente las pruebas prolongadas, queridos amigos, no son señal automáticamente de un abandono de Dios, no, sino que es mirar y entender, esta es la vida. Pero, como decía el doctor Sanz, ¿verdad? Decía, y me daba gracia, ¿verdad? Y decía, ¿cuál añade en Bagirujina? Dice, este es nuestro cuerpo, estamos dentro de nuestro frasco, decía él. Porque él pues mira siempre mucho más allá, ¿verdad? Hay una vida en el científicamente, él, de acuerdo a la experiencia como médico, él tiene esa experiencia. Y él habla muchísimo de esto, ¿verdad? Él habla muchísimo de todas estas cosas, de toda esta experiencia que él tiene con la gente, ¿verdad? Bueno, y así entonces, estas pruebas prolongadas no son señales de abandono de Dios. Pero sin embargo, es lo que nos prepara más profundamente para un encuentro con el Señor. Y una quinta enseñanza es que la fe madura cuando aprendemos a reconocer la presencia de Cristo, aún cuando llega de una manera distinta a la que habíamos imaginado. La fe madura, queridas amigas, madura pero tremendamente cuando nosotros aprendemos a reconocer, a ver la presencia de Cristo cuando llega de una manera distinta a la que nosotros estamos esperando. ¿Entendiste? Pero cuando mi fe es verdaderamente madura, y mi fe es verdaderamente madura cuando yo entiendo que había sido la gracia de Dios, también puede venir aquí por la izquierda, ¿entendiste? Por la derecha, pero entonces es ahí donde yo tengo que madurar en mi fe y yo soy el que tengo que entender cuál es el camino de Dios para buscar y encontrar mi propia salvación. ¿Entienden? A través de su palabra. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo, como siempre, la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.